es el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y se llama Walter Correa. ¿Qué tal, Walter? Marcelo Aymar te saluda, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué hace, Marcelo? Buen día, bueno, un saludo ahí al equipo y a toda la audiencia. Sí, estaba escuchando atentamente. Bueno, después vamos a hablar un poco de eso, que tiene que ver con el juego que nosotros planteábamos como tema libre al principio del programa, y tal vez te voy a hacer una pregunta sobre la mirada de hacia dónde van los nuevos trabajos y qué sucede con la formación de los trabajadores, pero sí quería comenzar esta conversación hablando de lo que para mí es como el hecho más importante que se ha llevado adelante esta semana, que el día que se hizo la manifestación de la CGT en Azopardo, previamente estuvo el gobernador Axel Kicillof con secretarios gremiales de diferentes sindicatos y además de eso, bueno, estuvo Héctor Dar, Carlos Acuña, vos estuviste presente como ministro de Trabajo de la provincia, y lo que quería era preguntarte qué es lo que percibiste de ese encuentro y qué es lo que te hace pensar que la CGT, en un momento de discusiones internas dentro del peronismo, haya decidido abrirle las puertas a Axel Kicillof. ¿Qué es lo que crees que ve la CGT y los secretarios generales y a los trabajadores que representan la figura de Axel Kicillof para ellos? No, mira, la verdad que en principio destacar que hubo una marcha muy importante en el contexto de la unidad, ¿no? Porque estaba la Confederación General del Trabajo, estaba la CTA de los trabajadores, la CTA autónoma marchando, y también haciendo un homenaje al Papa Francisco. A mí me parece que una de las cosas que se dio mucha contundencia a esto de Francisco cuando una de sus frases, no solo de sus frases, sino en el accionar, decía que no va a haber trabajadores libres ni trabajadoras libres si no están las organizaciones sindicales. Y esto fue todo un marco, ¿no? En la movilización, después se fue cristalizando en la Confederación General del Trabajo, donde asistieron también, bueno, ahí estuvo Cachorro por la CTA autónoma, estuvo Hugo Yasky, estuvo Robbie Baradel por la CTA de los trabajadores, y también toda la conducción de la Confederación General del Trabajo con sus distintos secretarios generales. Y a ver, me parece que, estoy convencido que el marco del contexto fue totalmente de unidad. Una unidad también que, a ver, se logró el 9 de julio, allá cuando gobernaba el macrismo, previo a la configuración del Frente de Todos, también hubo una marcha del pueblo trabajador con sus organizaciones sindicales en la 9 de julio de 500.000 compañeros, compañeras, ¿no? Entonces me parece que lo de los otros días fue un acto de unidad, donde ya la segunda vez que el gobernador Axel Kicillof concurre, o lo hizo el 1 de mayo del año pasado, y donde, a ver, es una expresión no solamente de los secretarios generales, sino también del pueblo trabajador. Mirá, Marcelo, yo estuve la vez pasada en Mar del Plata, en el Congreso de la Unión Obrera Metalúrgica, donde estaban todas las provincias, ¿no? Todas las representaciones sindicales de la provincia en la Unión Obrera Metalúrgica. Y la verdad que fue espontáneo, manifestado por los laburantes, es decir, la figura de Axel, el abrazo a Axel, y eso también, los secretarios generales, las secretarias generales, no tienen una lectura también de la base. Bueno, lo más importante para mí es eso, ¿no? Que la base, las estructuras del trabajo tienen un fuerte arraigo en lo que significa la figura de Axel como emergente, ¿no? Bueno, yo sobre eso quería consultarte por la positiva. Yo el fin de semana pasado entrevisté a Hernán Arranz, el intendente de Montehermoso, y también estábamos hablando del momento que atraviesa el peronismo en su interna, de la mirada que puede tener la cámpora, que es en algunas cuestiones diferente a la que tiene tal vez Axel y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. No sabemos muy bien por qué los que analizamos política, y más bien lo que terminamos diciendo, bueno, lo que está sucediendo acá son luchas de liderazgo lógicas
que se dan en todo proceso de transformación y recambios, hasta te diría cronológicos de cualquier organización, no solamente política, sino de cualquier organización que tiene que ver con que los tiempos van cambiando y los liderazgos tienen que ir renovándose porque eso también como periodista es lo que me reafirma en mi idea de progresista, ¿no? O sea, hay una idea de progreso que tiene que ver con, bueno, está muy bien cosas que se hicieron, pero hay que seguir avanzando. Y la pregunta tiene que ver con eso, con ¿qué considerás vos en este momento que para esta idea de unidad Axel Kicillof le brinda a la mayoría de los sectores que apoyan al peronismo? ¿Qué es lo que encontrás de nuevo, de vigoroso en la diaria de Axel Kicillof para que se pueda llevar adelante ese proceso de unidad? Porque justamente, por eso te recordaba lo de Hernán Arranz y lo que había hablado con el intendente de Montehermoso, en un momento yo me acuerdo que en la entrevista le dije, bueno, pero mirá que enfrente está Milei, y si el peronismo va desunido, le están haciendo el juego a ellos. No, mira, Marcelo, en principio, hablabas, ¿no? A mí la música siempre es la misma, ¿no? La música, para mí, es la de las movilizaciones, los plenarios, las asambleas, los debates, la discusión, obviamente del pueblo trabajador. Y también es necesario construir las letras, ¿no? Las letras con esto que vos hacías mención, ¿no? De la cuestión de las nuevas formas que se van planteando del empleo, de cómo es una cuestión sociológica de los trabajadores y la trabajadora. Y después hay una cuestión que vuelvo a insistir con el Congreso de los delegados y delegadas de la Unión Obrera Metalúrgica. A ver, lo que se ve desde el peronismo es un emergente, ¿no? Axel es un proceso electoral donde tuvimos una derrota electoral y una derrota cultural, en eso son bien, y después es emergente. Ese emergente es donde el pueblo trabajador ve una esperanza. Y obviamente que yo también lo digo como militante peronista, ¿no? A ver, Lula no tuvo ese emergente, Evo tampoco lo tuvo, Correa tampoco tuvo ese emergente, y nosotros acá tenemos un emergente peronista que es el hijo de los 12 años de Néstor y Cristina. Y me parece que en esto es lo que garantiza Axel, y después para un trabajador o una trabajadora rápidamente se identifica con quién labura. Y nosotros tenemos un gobernador que arranca muy de temprano y deja su trabajo muy tarde, y que tiene básicamente una cuestión central que es el respeto y la presencia en el territorio. Entonces me parece que eso es fundamental en términos de que los compañeros y las compañeras, que el pueblo trabajador ve un compañero que es gobernador, que milita y labura. Y después obviamente en las peleas de liderazgo, sí, son comprensibles, son lógicas, son naturales, pero también nosotros tenemos que tener una mirada básica, elemental, que es este emergente que ya ganó 2 veces la provincia de Buenos Aires, que donde nosotros estamos configurando un movimiento derecho al futuro, donde entendemos que hay que volver a la concepción del movimiento, que hay que evitar las franquicias y demás cuestiones. Eso es básicamente central, porque es lo que significa para nosotros los peronistas, ¿no? Volver al movimiento donde necesitamos el aporte y la participación de todos los sectores. ¿Vos considerás que Milei no tiene ningún tipo de raciocinio al momento o es muy poco el raciocinio que maneja al momento de pensar que si él le hace daño a la gobernación de Axel Kicillof, le está haciendo daño finalmente a los bonaerenses, que son los que después tienen que elegir por el gobierno que está llevando adelante Javier Milei o por las ideas opositoras, en este caso la de Axel Kicillof, como puede haber otras oposiciones también dentro del territorio bonaerense, porque desde mi punto de vista no se explica que en el avance de diferenciarse de un gobernador, en este caso Axel,
Recién estaba hablando de lo que terminó sucediendo con el emprendimiento de Petronas y YPF en Bahía Blanca, que terminan ahora yendo barcos regasificadoras a la provincia de Río Negro, y esa inversión se termina echando por tierra. Además de eso, lo que castigan sus políticas a nivel laboral, con la baja de salarios, con lo que le cuesta a los gremios sentarse con las patronales y tratar de llevar adelante alguna paritaria razonable, que encima cuando la consiguen aparece el secretario de Trabajo Julio Cordero y le dice no te la voy a homologar, y pareciera que todo ese dolor y todo ese deseo de lastimar a un gobierno, el gobierno nacional no se da cuenta que abajo de ese gobierno de Axel Kicillof hay bonaerenses, hay personas, hay argentinos que le están pasando muy mal. No, mira, Marcelo, en principio, a ver, la explicación que a tu pregunta me parece a mí que es tener en cuenta que Milei representa, es una cuestión inédita en el mundo, más allá de su locura austríaca, que no existe, que él representa a las grandes multinacionales, a las grandes corporaciones financieras, ¿no?, y económicas del mundo. Por eso es que, y lo dice Lagarde, están bancando la campaña de Milei, están bancando la campaña de un presidente que no habla de trabajo, no habla de producción, ni mucho menos los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y que sí gobierna para la team financiera internacional. Y después, obviamente, que estas políticas, ¿no?, de industricidio, como decía Axel cuando era diputado, y bueno, yo lo acompañé en ese momento en la Cámara, hoy se concretan en la provincia más productiva de la República Argentina. La provincia de Buenos Aires tiene más del 50% de la pequeña y la mediana empresa, las multinacionales, las cooperativas, y esto obviamente que este industricidio atenta contra el pueblo trabajador de la provincia de Buenos Aires, y sin importarle al gobierno nacional el daño que ocasiona. Por eso, insisto con esto, es tan importante defender y construir un oficialismo a favor del gobernador Axel Kicillof. Y obviamente que el gobierno nacional tiene dos objetivos: el movimiento obrero organizado, que es la última línea de defensa del pueblo trabajador, como así también al gobierno de Axel Kicillof, a la figura de Axel Kicillof, porque desde el primer día se puso en contra de estas políticas. No especuló un año, ni esperó el proceso electoral para aparecerse. Se hizo presente en el primer día. ¿Cómo es así? ¿Por qué el gobierno nacional lo ataca? Mirá, en los 41 años de democracia, nunca se configuró una columna de un Estado. Y esta columna del Estado está representada en la columna de la provincia de Buenos Aires, donde participan movimientos sindicales, movimientos políticos, movimientos sociales. Y cumpliendo con una de las máximas del peronismo, que a mí me pone muy orgulloso, nuestro gobernador en todas las marchas de hace un año y pico, en esta columna, cumpliendo con las máximas del peronismo, que dice con la cabeza de los dirigentes, o el dirigente a la cabeza, bueno, Axel está a la cabeza. Obviamente que es el objetivo de Milei atacar la figura y el gobierno de la provincia de Buenos Aires como el movimiento sindical. Por eso es tan importante que los compañeros tengan una lectura clara de la realidad y que acompañen, que aporten en todos los sentidos, no desde haciendo cuestiones enunciativas y después cuando hay que poner el cuerpo no lo ponen. Me parece que esto se me torna de carácter obligatorio manifestarlo. Sí. Bueno, y ahí lo que yo quería tratar de seguir tu pensamiento es, a veces pienso que Cristina le cuesta volver a quererlo a Axel. ¿Vos qué pensás en cuanto a eso? No, mira, yo lo que pienso que el tema no pasa por Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que Cristina, nadie puede discutir su liderazgo y su referencia histórica en el campo nacional popular y en el movimiento peronista. Yo entiendo que hay un grupo minoritario de compañeras y compañeros donde no tienen el interés concreto y formal de la defensa del pueblo trabajador. Por eso determinan cuestiones tacticistas o consultan al oráculo cuando se trata de unidad, y me parece que la unidad, y vuelvo con esto, pasa por
tener una lectura clara y concisa de lo que pasó en el Congreso de los Trabajadores Metalúrgicos, donde nadie discute interna ni internismo, sino se discute es cómo trabajamos, cómo sostenemos los derechos, cómo volvemos a tener una patria nacional y popular, cómo el peronismo dentro del contexto del movimiento puede volver a conducir los destinos de la patria. Estuviste esta semana pasada, Walter, con Hugo Moyano en Marcos Paz, porque más allá de que hubo un recambio en el secretario de Trabajo del municipio de Marcos Paz, que el intendente es Curuchet, que habló con nosotros en más de una oportunidad, sí lo que quería preguntarte es cómo es esta idea que ustedes están llevando adelante de inaugurar centros de formación laboral, y me parece que eso tiene que ver también con tratar de sacar de la precariedad a bonaerenses, de darle la posibilidad de que puedan ingresar a trabajos más calificados, y bueno, y un poco que nos cuentes eso, ¿no? Porque eso tiene que ver con la gestión del ministerio, tiene que ver con lo que me parece que en el día a día, porque estos centros de formación laboral los estás llevando adelante en diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires, y un poco que le cuentes a la audiencia de qué va este tipo de política. No, mira, lo que te puedo contar, Marcelo, que nosotros tenemos entre delegaciones y subdelegaciones 355 centros de formación laboral en la superficie del territorio de la provincia de Buenos Aires. 355. 355, de los cuales el año pasado egresaron 82.000 alumnos y alumnas, ¿no? Donde nosotros lo que hacemos es configurar la cuadrícula educativa conforme a las necesidades del territorio. No tenemos esta cuestión centralista, sino que atento a las necesidades productivas, atento a las necesidades de trabajo de cada distrito, de cada región, nosotros vamos formando los alumnos y las alumnas. Y la verdad que esto también lo quiero decir, no es un voucher, sino que hay un compromiso del gobierno de Axel Kicillof, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, para realizar esta tarea, donde la verdad que hoy estamos haciendo convenios con las universidades. La vez pasada estuvimos con la Universidad de Lanús, y la verdad que nos llena de orgullo como peronistas, y también es en este contexto, es formar y capacitar, educar, en este contexto de adversidad para el pueblo trabajador. Esto es yo considero que es una de las mejores políticas que tiene la provincia, ¿no? Ir en contra del ajuste, ir en contra de no formar a los trabajadores y las trabajadoras. Claro. Y bueno, esto es lo que estamos haciendo ahí en el Instituto de Formación Laboral de la provincia de Buenos Aires. Sí, eso era lo que quería tratar de que le explicaras un poco. No sabía de la dimensión de tantos, que eran más de 300, no sabía que eran tantos. Sí que había una idea de centralizar esa política, de llevarla a los diferentes municipios bonaerenses, pero no pensé que eran más de 300. Y como última pregunta quería tratar de consultarte acerca de, bueno, más allá de tu rol como ministro de Trabajo de la provincia, sos político, tenés un diálogo con las personas, cercanía. ¿Vos considerás que en este tiempo, hasta las elecciones de septiembre, en qué tendría que focalizar el gobierno de Axel, aún más de lo que tal vez lo está haciendo, para que el bonaerense termine de darse cuenta que en el año 2023 fue engañado por algo que ahora en la diaria ve, que tanto desde el costo de los alimentos, de aquel que perdió el trabajo, aquel que se precarizó, aquel que no puede luchar por una paritaria que le dé algún tipo de sustento mejor hacia fin de mes? ¿En qué cosas pensás que Axel tiene que hacerse más fuerte y encontrar como una especie de eje discursivo para que el bonaerense definitivamente pueda darse cuenta que no tiene que ser engañado en el 2025 como lo fue bajo las políticas del presidente Milei en las presidenciales y el balotaje del 2023? No, mirá, dos cuestiones. En principio, profundizar lo que se está haciendo, centralizando el trabajo, la educación y la salud, ¿no? Y como así también la seguridad. Estas son cuatro cuestiones que el pueblo trabajador las necesita, y por sobremanera. Más en el conurbano bonaerense. Yo vivo acá en Moreno, y
soy parte con mucho orgullo del conurbano bonaerense. Eso me parece fundamental y esencial, trabajar, profundizar, creo que se está haciendo todos los días, ¿no? Y la segunda, es la posibilidad que vos me diste a mí de que el ciudadano, la ciudadana, el vecino y la vecina que sepa que como esto del Instituto Provincial de Formación Laboral, del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que se están haciendo un montón de cosas. Se hacen un montón de cosas, Marcelo, y no tenemos la posibilidad de que los medios masivos y monopólicos repliquen estos hechos, ¿no? Pero insisto con esto, es el trabajo, la salud, la educación, la seguridad, son cuestiones básicas, elementales que todos los días Axel y quienes tenemos la tarea de acompañarlo lo realizamos en forma cotidiana, ¿no? Bueno, Walter, te agradezco por haber elegido hablar con este programa en esta semana tan importante, Día del Trabajador, el 1 de mayo, y bueno, haber tenido la posibilidad de hablar unos minutos con vos, para nosotros ha sido realmente un placer, así que te mando un saludo, buen fin de semana, y estaremos hablando nuevamente de aquí a un tiempo, así que te mando un saludo, Walter. Bueno, muchas gracias, abrazo y gracias por permitirme manifestar lo que siento y lo que pienso. Un abrazo grande. Gracias, Walter. Quien está hablando con nosotros era Walter Correa, quien es el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y hemos hablado de lo que fue esta semana a nivel trabajadores en la República Argentina, desde el encuentro que llevó adelante en la sede de Azopardo la cúpula de la CGT con el gobernador Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires, y después cuestiones que tienen que ver con la gestión de su cartera en la provincia más importante de la República Argentina. No sé si queremos ahora escuchar a Barbosa con el sector agropecuario, porque la semana pasada José no estuvo presente en este programa. Ahí vamos a hablar sobre qué es lo que termina pasando con la liquidación que necesita la administración de Javier Milei para poder sostener su plan económico, las bandas y todas estas cuestiones. Pero claro, para sostener ese modelo económico, ¿qué necesita?